Padre, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en tu palabra, en tu presencia. Es un privilegio que no queremos tomar por sentado. Señor, entendemos que venir a un lugar como este y reunirnos aquí, Señor, a estudiar tu palabra, no es que adoramos o leamos un libro, pero entendemos que tu palabra es más que un libro, es tu palabra viva y eficaz, tu palabra que cumple el propósito para el cual la envías, tu palabra que es a través de la cual nosotros hemos llegado a conocerte, tu palabra que nos cuenta acerca de quién eres tú y lo que has hecho por nosotros. Entonces, ayúdanos a tener un corazón y una actitud que refleja la disposición que tenemos al venir a un estudio de tu palabra, Señor. Y te pedimos que seas tú hablándonos a través de ese tiempo, a través de tu palabra. Señor, no queremos que esto sea un tiempo común y corriente o un domingo más, pero queremos que nos hables directamente al corazón. Y, Señor, te damos ese tiempo para que hagas exactamente eso, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy estamos en el capítulo 14, vamos a empezar en el versículo 66, pero déjame abrir con una pregunta. ¿Alguna vez has sentido o has estado en un momento en tu vida donde como que has tenido un plan para un momento específico, como que tenías una cita importante o una reunión a la que ibas a asistir y entonces has planificado todo, una reunión quizá de trabajo o algo así y estás manejando tus tiempos y tu día, entonces antes de salir de casa has preparado todo, estás calculando el tiempo y entonces sales de casa y sales apurado porque ya se está acercando la hora y sales y de pronto pasas como una cuadra y te das cuenta que te has olvidado algo. Las llaves, ¿no? O la billetera, ¿no? Te has olvidado algo y entonces no te queda otra sino regresar. Y entonces estás ahí caminando de vuelta a tu casa y como no tienes las llaves, entonces tienes que tocar el timbre para que alguien te abra si es que hay alguien adentro de tu casa y entonces tocas el timbre y la persona que te contesta dice quién es y entonces tú das esa respuesta que admite tu derrota, ¿no? Has intentado salir a tiempo y has intentado hacer las cosas bien pero fracasaste, ¿no? Y tuviste que regresar para recoger eso y cuando dicen quién es tú le dices automáticamente soy yo otra vez, ¿no? y entonces al decir eso estás admitiendo que pues las cosas no salieron como tú esperabas y que necesitabas regresar para recoger aquello que te habías olvidado. Y de hecho ese es el título de nuestro estudio esta mañana, otra vez yo. Ese es el título de lo que vamos a ver el día de hoy, porque vamos a estudiar una de las historias más vergonzosas en la vida de uno de los discípulos de Jesús, el apóstol Pedro. Y lo cierto es que todos nosotros tenemos historias vergonzosas, o sea, todos nosotros hemos hecho algo o dicho algo alguna vez en nuestra vida que nos avergüenza. ¿Quién, por ejemplo, no ha pasado por su cuadra tocando todos los timbres, corriendo como carrera de 100 metros planos para huir, ¿no? de la vecina que sale con la olla en la mano y sales ahí para desconcertar a los peatones que te ven corriendo y dicen que te está persiguiendo y entonces ¿quién no ha jugado tocatimbre? No entiendo cómo un ser humano le puede hacer eso a otro, ¿no? Ahora, pero lo hacíamos antes, ¿no? O quién, por ejemplo, no le ha tirado un globazo con agua, ¿no? A un extraño desprevenido caminando por la calle en esas semanas calurosas del verano donde todavía era permitido y legal, ¿no? Jugar carnavales en esta ciudad, ¿no? Tampoco entiendo, ¿no? cómo que llegamos a hacer eso con personas que se iban al trabajo o se iban a reuniones importantes, ¿no? Como la que mencionábamos hace un momento y sin embargo yo era bueno ¿no? Darle a mí me gustaba, vivimos en un tercer piso y me gustaba darle a los choferes, ¿no? Ese era mi blanco favorito y entonces estábamos ahí en el balcón y sacábamos los globos con agua y desde el tercer piso ahí, ¿no? Y yo calculaba, ¿no? Ya la distancia, la velocidad, la resistencia al viento, ¿no? La trayectoria. No había llevado la clase física, pero ya estaba calculando el movimiento rectilíneo uniforme
Y entonces entraba por la ventana y ¡guau! Le da en la cara, ¿no? Es terrible, ¿no? No hagas eso nunca, jamás. Una vez uno de esos choferes casi se estrella y se cuadró y tiró una bujía a mi ventana, creo que es lo primero que tenía. Y en fin, todos tenemos historias vergonzosas, ¿no? Y quizá una de mis historias más vergonzosas, no te lo voy a contar porque es así vergonzosa, pero una de mis historias vergonzosas implica una lata de pintura en Sprite a la Embajada de Brasil y la Comisaría de Miraflores. Entonces puedes hacer 2 más 2 y ver que mi historia sí puede ser un poco vergonzosa, pero lo cierto es que sí, pues todos nosotros hemos tenido algún momento en nuestras vidas, o ciertos momentos en nuestras vidas donde hemos hecho algo de lo que nos avergonzamos, pero creo que pocos tenemos historias tan vergonzosas como la que vamos a leer esta mañana. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 66, donde dice lo siguiente: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. La criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. La vida de Pedro ha estado llena de historias vergonzosas. Pedro es ese hombre que ha tenido esta personalidad efusiva, tipo A, una persona que muchas veces es impulsiva y dice las cosas antes de pensarlas bien y toma decisiones que no están basadas en un estudio calculado, sino en la emoción del momento. Es el tipo de persona que dice: preparen fuego, apunten, ¿no? Y entonces se ha metido a través de su vida Pedro en algunos embrollos, algunos problemas que le han traído cierta vergüenza, ¿no? Y mientras que su vida ha estado llena de momentos vergonzosos, creo que esta historia se lleva el premio, ¿no? Hemos oído nosotros acerca de la historia, hemos leído cuando Pedro se hundió en el mar de Galilea, hemos leído acerca de un Pedro que se hundía en el mar, pero ahora leemos acerca de un Pedro que sale a la superficie, mostrándonos sus verdaderos colores. Muy a pesar de sus esfuerzos por permanecer firme, Pedro en esta historia muestra su carácter, su identidad original, quién él es, pues. Y esa es una de las cosas que me encantan acerca de la Biblia, porque a diferencia de otros libros y de otras narrativas, la Biblia nunca pretende decirnos o mostrarnos a sus héroes o sus personajes principales como personas perfectas. La Biblia nunca nos pretende decir que las personas que Dios utilizó grandemente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, eran personas perfectas, porque lo que pasa típicamente en nuestra mente cuando vemos a una persona que admiramos, ¿no? Y pensamos que es una raza superior de ser humano, donde no sé, ¿no? Admiramos a una persona y ponemos a esa persona en un pedestal y entonces pensamos que vive diferente, y probablemente sí vive diferente, pero pensamos que es inalcanzable, ¿no? Y incluso en la fe, ¿no? Vemos una persona, vemos misioneros, o vemos personas que han sido y están siendo utilizadas grandemente por el Señor, y decimos: wow, ¿cómo quisiera yo ser tan ungido como esa persona, o tener la relación que tiene esa persona con el Señor? Y lo vemos tan lejos y tan inalcanzable, y nos hacemos la idea de que, bueno, pues tengo que resignarme a vivir en ese lugar de estancamiento espiritual por el resto de mi vida, porque
no creo que pueda llegar a ser como esa persona. La cosa es que la Biblia nos cuenta una historia distinta, porque encontramos a quizá los héroes más grandes de la Biblia, y eran simplemente personas comunes y corrientes. Encontramos a un Abraham, por ejemplo, que es llamado el padre de la fe, que es llamado el amigo de Dios, ¿no? Un Abraham a quien Dios le promete salir, llevarlo de su casa y la tierra de su familia, de Ur de los Caldeos, y llevarlo a una tierra que Dios le mostraría, y darle una descendencia que sería tan numerosa como las estrellas del firmamento, y que a través de él y sus simientes serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y encontramos a ese Abraham luego pasando por Egipto, hablando con Faraón y diciéndole en esencia que su esposa en realidad no era su esposa, sino era su hermana. Estaba mintiéndole a Faraón para salvar su pellejo, y estaba allí usando esa media verdad para acomodar la circunstancia y salvarse. Y encontramos a este Abraham con inconsistencias a lo largo de su vida. Encontramos a un Moisés, por ejemplo, aquel que Dios utilizó para traer las tablas de la ley, a un Moisés que Dios utilizó para sacar a Israel de Egipto, y a través de su intervención traer estas plagas que hicieron incluso a los magos de Egipto, a los más increíbles artífices, llegar a la conclusión de que no había otra sino la explicación de que Dios era el que estaba haciendo todo esto, porque eran irreplicables estas señales, y llevar a Faraón al lugar de decir llévate a esa gente, ¿no? Y cumplir con la palabra de Dios. Ese Moisés que guió a Israel a través del mar rojo, levantando su cayado y abriendo este mar y pasando en seco. Este Moisés increíble, de que incluso los judíos el día de hoy asignan la ley, dicen la ley de Moisés, ¿no? Y encontramos a lo largo del libro de Éxodo que también era un hombre carnal, era un hombre con un temperamento, era un hombre que cuando Dios le dijo que hable a una piedra para poder dar agua al pueblo para que beba, a Moisés agarró su cayado y le pegó a la piedra como si su cayado fuera un bate de béisbol, ¿no? Y vemos a un Pedro que cuando baja del monte Sinaí la primera vez con las tablas de la ley en su mano, y ve a un pueblo en frenesí, en una fiesta nada piadosa, ve y se molesta y agarra las tablas que Dios había escrito con su propia mano y las tira al suelo y las parte, ¿no? Encontramos a un Moisés pues escondiendo su rostro con un velo cuando bajaba del monte, de estar en la presencia del Señor, para que la gente no vea que el brillo de su rostro disminuía. Encontramos a un Moisés tan inconsistente como cualquiera de nosotros. Encontramos a un rey David, que era quizá uno de los reyes, o el rey más grande y más bueno que tuvo Israel jamás. Un rey que conquistó más de la tierra prometida que todos aquellos antes y después de él. Un rey que es llamado un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Encontramos al rey David, el ungido de Jehová, cometiendo adulterio con una mujer, con una vecina. Encontramos a David tratando de cubrir su adulterio, mandando matar al esposo de esa mujer. Y ese hombre era uno de sus soldados más allegados en el ejército de Israel. Verás, la Biblia nunca nos muestra o pretende mostrarnos que para ser usados por Dios grandemente debemos ser personas perfectas. Ese no es el mensaje de la Biblia, de hecho es lo opuesto. Lo contrario, y la Biblia nos muestra que todos hemos pecado, que todos somos pecadores, que todos, sin Dios en nuestra vida, somos simplemente personas pecadoras. Y eso es algo que me gusta de la Biblia porque nos da esperanza, pues, nos da esperanza. Y aquí encontramos a un Pedro, un apóstol de quien Jesús dijo: tú eres una roca, y por eso te he puesto ese nombre Pedro, que significa piedra. Y entonces encontramos a Pedro, que sería utilizado grandemente como uno de los más
allegados apóstoles de Jesús, y sin embargo encontramos a Pedro aquí en una de sus, quizá en la noche más vergonzosa de toda su vida. Historia que, dicho sea de paso, es contada por todos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es raro encontrar una historia que es contada en los 4 evangelios por igual, y esta es una de ellas. Y es significativo porque esa historia no solamente está aquí para que nosotros apuntemos con un dedo a Pedro y lo juzguemos y lo condenemos y nos burlemos de él. Esa historia está aquí, habiendo sido inspirado cada uno de los 4 autores de estos evangelios por el Espíritu Santo para escribir esta historia, porque serviría a un propósito más grande, y es que esta historia es una imagen, es un tipo de aquello que Dios puede hacer contigo. Es una imagen tan importante que sería escrita en todos los evangelios. El Espíritu Santo consideró importante registrar esta historia 4 veces para que no pierdas de vista que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Para que no pierdas de vista que la perfección es el estándar y que nunca podríamos llegar a ese estándar aparte de la intervención de Dios en nuestra vida. Esta historia está registrada 4 veces. Es importantísimo para nosotros leer esto porque nos llena de ánimo al saber que Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado con nosotros. Entonces, la historia empieza esta mañana con Pedro en el patio de la casa del sumo sacerdote, que en esos días era Caifás. Entonces, Pedro está en la casa de Caifás. ¿Qué hace ahí? Bueno, en esos momentos Jesús se encontraba en esa casa y estaba siendo cuestionado por los líderes de la fe judía. Era de madrugada, Jesús acababa de estar en el Monte de los Olivos, en el jardín de Getsemaní, con sus discípulos, después de haber celebrado unas horas atrás esta cena, la última cena con sus discípulos. Ahora ha sido arrestado en el jardín de madrugada, ha sido llevado a la casa de Anás, luego a la casa de Caifás, donde se encuentra actualmente. Todos los discípulos que estaban con él salieron corriendo, tal y como Jesús había escrito y predicho. Y solo 2 de sus discípulos estaban con él en ese momento. Uno, casi tenemos que hurgar en la narrativa bíblica para darnos cuenta que Juan estaba presente en la casa de Caifás. Cuando leemos su narrativa, en su evangelio, Juan nos dice que él era familiar, no era familiar, pero que su familia era conocida de la familia del sumo sacerdote. Entonces había una conexión ahí. Juan, el apóstol, el discípulo de Jesús, conocía al sumo sacerdote y su familia. Juan estaba allí con Jesús cuando lo estaban cuestionando. No nos dice la Biblia exactamente cuál fue el nivel de la participación de Juan, porque el enfoque de la narrativa está en Pedro, porque ahí está la enseñanza para nosotros. Juan estaba allí probablemente debatiendo, tratando de defender a Jesús, no lo sabemos. Pero es entonces Pedro quien ha estado siguiendo de lejos, según la narrativa bíblica, ha estado siguiendo a Jesús de lejos. Y al llegar a la casa de Caifás, Juan probablemente lo ve de lejos en la puerta y le dice a una de las criadas de la casa de Caifás: oye, por favor, ¿puedes abrirle la puerta a Pedro y dejarlo pasar? Yo lo conozco. Ok. Entonces Pedro entra y está aquí en este patio donde han hecho una fogata para calentarse esa noche que hacía frío. Y ahí está Pedro, de incógnito, probablemente con su capucha, ¿no? Así, mirando así sospechoso, no queriendo hablar con nadie. Está tratando de ver qué pasa con Jesús. Ahora ha estado siguiendo de lejos y ahora está calentándose con aquellos miembros de la pandilla que arrestó y abofeteó a Jesús. ¿Qué hace Pedro en compañía de esas personas?
¿Sabes qué pasa? Que Pedro quería seguir a Jesús, quería estar lo suficientemente cerca como para poder ver a Jesús, pero no quería estar tan cerca como para estar con Jesús. Estaba siguiéndolo de lejos. Y me parece curioso porque creo que ese es el lugar donde muchas personas están el día de hoy. Obviamente hay gente que no quiere saber nada de Jesús, hay gente que abiertamente, públicamente no quiere tener nada que ver con Jesús, pero creo que hay más personas aún que como Pedro quieren estar cerca a Jesús, pero no tan cerca. Quieren un poco de Jesús, pero no todo de Jesús. Quieren venir a la iglesia, pero no ser fanáticos. Quieren ser parte de esto que llamamos la iglesia, pero mientras que se mantenga contenida el domingo en la mañana. Así como Pedro tratando de esconderse en las sombras, creo que hay muchas personas que tratan de esconderse en el mundo y tratan de caminar en las sombras durante la semana y luego venir a la iglesia los domingos en la mañana y estar en la luz por unas horas y luego regresar a las sombras el lunes por la mañana. Y creo que este es uno de los factores más contribuyentes al estado espiritual de la iglesia en el mundo el día de hoy. Personas que quieren un poquito de Jesús como para sazonar su vida con un poco de religión, pero no tanto de Jesús como para tener que cambiar sus vidas por Él. Y es ahí donde Pedro está, y es ahí donde muchas personas están, y por eso que esa historia nos habla personalmente a cada uno de nosotros, porque probablemente tú has estado ahí. Probablemente en alguna etapa de tu vida tú has estado en ese lugar donde estabas caminando ahí en la cuerda floja y estabas tratando de tener lo mejor de los dos mundos. Quizá tú has estado en ese lugar donde Pedro estuvo, tratando de tener un poco de Cristo, un poco del mundo, y sabes exactamente lo que está pasando en el corazón y la mente de Pedro. Quizá no es que has estado ahí, sino que de repente estás actualmente en ese lugar. Quizá estoy hablando con alguna persona que actualmente se encuentra en ese lugar calentándose en la fogata del mundo, pero al mismo tiempo queriendo estar lo suficientemente cerca como para tener un vistazo de Jesús. O quizá también estoy hablando con alguna persona que quizá o ahora está en un lugar cercano a Jesús y estás caminando con Jesús, pero puede que más adelante estés en una situación similar. Entonces, esta historia nos habla a cada uno de nosotros. Pedro estaba en uno de los peores momentos de su vida. Y hay muchas personas que dicen, no, yo creo en Dios, pero en realidad no hago nada de lo que dicen. Quiero venir a la iglesia, pero no quiero nada más. Me gusta escuchar un mensaje chévere que me alienta, pero luego nada más. Entonces, ahí está Pedro. Y una criada, la historia continúa, y una criada que era una de las muchachas que trabajaba ahí en la casa de Caifás, probablemente era la portera, a quien Juan le dice que le abra la puerta a Pedro para que entre. No pensó nada más cuando Pedro entró, pero luego pasó un momento y comenzó a observar a Pedro, y ahora estaba en la fogata, lo que quiere decir que había luz iluminando su rostro, y esa muchacha podía ver un poco más de los rasgos de Pedro y darse cuenta que yo conozco a esta persona, ¿dónde he visto a este hombre antes? Oye, no estoy haciendo eso. Pero, ¿alguna vez has tenido la sensación de que conoces a alguien pero no te acuerdas de dónde? No es como, ¿de dónde conozco a esta persona? ¿De dónde conozco a esta persona? Y pasas y cruzas caminos y nunca saludaste a esa persona porque no te acordabas de dónde. O peor aún, cuando viene una persona y te saluda, ¿cómo estás? Y tú, bien. Y le devuelves el saludo por ser cordial y educado, pero no te acuerdas quién es, ¿no? Para ti es un perfecto extraño, para esa persona eres uno de sus mejores amigos. Y pasan 5 minutos y has conversado de tu vida y te han preguntado cómo está tu tío, tu primo y tu mamá, y tú terminas la conversación y te quedas, ¿quién rayos es esa persona? ¿No? Entonces, esta muchacha está observando a Pedro diciendo, ¿dónde lo conozco? ¿De dónde lo conozco? Sí, dice. Sí, claro, ya lo recuerdo.
Pedro, siguiéndole la conversación, probablemente, sí, no sé, yo no te conozco, pero ¿de dónde me conoces tú? Es que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Y Pedro, que estaba tratando de calentarse en la fogata, se quedó helado. Se quedó helado y no puede ser. Me descubrieron. En este punto, la acusación todavía es bastante débil. ¿Eres uno de los seguidores de Jesús? No, estás loca. Y dice en el versículo 68, mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Entonces, es como que su palabra en contra de la chica. ¿Quién tiene la razón? No sabemos en este punto. Ahí dice, sí, yo te he visto. Y Pedro dice, no, o sea, ¿qué hablas? O sea, no. Y Pedro comenzó comenzó a retirarse, ¿no? Como, no sé, no lo conozco, o sea, ¿Jesús qué? Y se fue. Y salió a la puerta y dice en el versículo 68, y salió a la entrada, pues, y cantó el gallo. Mi mejor impresión de un gallo, ¿no? Y cantó el gallo. Lo que es curioso, porque en esos días la historia y la tradición nos cuenta que los gallos eran animales inmundos, por lo cual no podían estar dentro de los muros de la ciudad de Jerusalén. Ese gallo tendría que haber entrado, se había escabullido de alguna forma para entrar a la ciudad, para estar lo suficientemente cerca como para que Pedro y todos los que están ahí lo escuchen, ¿no? Este gallo tenía una cita divina. Dios había dicho, necesito un gallo para que cante en 2 momentos específicos esa noche, y este gallo dice, ya, Señor, sí, yo voy, no, yo cruzo, yo vuelo, no sé, yo lo que tenga que hacer, pero yo voy a estar ahí. Entonces el gallo va, entra, y Dios le dice, son 3, 2, 1, y Pedro, no lo conozco, y el gallo, no, como, wow, ¿no? El gallo está en un mejor lugar del que Pedro está en este momento. Y no pasa nada por la mente de Pedro, escucha el gallo, y bueno, y luego ese gallo no sé qué hace acá, no sé quién dejó pasar un gallo. Y la criada, versículo 69, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Entonces la muchacha comenzaba a insistir y decirle, no, sí, yo sé que te vi, Y cuando Pedro se retira unos pasos más allá, la muchacha comienza a hablar con las personas a su alrededor para tratar de convencerles. No, sí, el otro día lo vi, ¿sabes qué? Y la gente comenzó a murmurar alrededor de la fogata. No, sí, Pedro, sí, no. Y comenzó a murmurar, y Pedro seguía haciendo la conversación, ese intercambio probablemente tuvo una duración de aproximadamente 1 hora o algo así. Porque la siguiente intervención va a ser de una persona que reconoce su forma de hablar, lo que quiere decir que Pedro ha hablado lo suficiente como para reconocer su acento. Entonces está conversando, tratando de hacer, ¿no? Ligero el asunto. No, estás loca, por favor, yo no lo conozco. Y entonces ahora es un problema, porque hay más gente involucrada. Ya no solamente era la palabra de la muchacha contra el albergue. Ahora hay más gente que está enganchándose con la idea de que sí, él es uno de los seguidores de Jesús, y ahora su plan es frustrado, porque ¿qué estaba pensando Pedro que iba a hacer ahí? Quizá él pensó que el ambiente estaba tan convulsionado que podría esconderse a plena vista. ¿No? Si me pongo una capuchita por ahí, son como las 3 de la mañana, la gente está cansada, es de noche, ¿no? Pero ahora su plan está saliéndole por la culata porque hay gente que lo está reconociendo. Es lo opuesto a una operación de reconocimiento, ¿no? Él quería estar de incógnito, pero su plan ya no funcionó. Había sido hecho por la criada, ¿no? Y la criada estaba tratando de convencer a los demás. Y entonces él puede sentir la ansiedad, ¿no? El nivel de ansiedad levantándose en la mente y el corazón de Pedro. Es como, y Pedro, versículo 70, le negó otra vez. Pues, esa es la segunda vez. Ya te he dicho que no. No, de verdad, sí, equivocada, muchacha. Versículo 70, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos.
Entonces la gente comienza a involucrarse y decirle, Pedro, no, sí, tú eres uno de ellos porque hablas como uno de ellos, como un Galileo. Ahora, hay un problema porque ahora hay más personas, como por ejemplo Lucas nos dice que había otro hombre, y Juan nos cuenta que en ese momento se levantó un hombre que era pariente de Malco, el desorejado, la persona a quien Pedro le cortó la oreja unas horas atrás, el ex desorejado, porque Jesús lo sanó, pero justo estaba el pariente, no sé si era el primo, el tío, alguien de Malco, y estaba allí y dice, no, sí, tú eres, ¿no? A ver, haz así, tú eres uno de ellos, ¿no? Yo te reconozco. Entonces estaba ahí y Pedro está ahora en serios problemas. Ahora hay un grupo de gente que le dice, no, tú hablas como un Galileo. Ahora, en estos días, así como en todas partes del mundo hay diferentes acentos dentro del mismo idioma. En nuestro país tenemos diferentes acentos de Lima, del norte, de la selva, de la sierra, y es fácil entre nosotros distinguir más o menos de dónde viene una persona por su acento. En esos días no era diferente, solo que el acento galileo, Galilea está en el norte del país, alrededor del mar de Galilea, de donde era Pedro y donde había crecido Jesús. El acento de los galileos era reconocido y francamente desdeñado por los naturales de Jerusalén. Era como un acento poco sofisticado para ellos. Entonces alguien escuchaba hablar un galileo y sabía exactamente de dónde era. Lo que es más, la tradición del Talmud nos dice que a los galileos no se les permitía leer la Torá en las sinagogas los días de reposo, porque su acento era tan feo, según ellos, que hacía que la gente se rascara la cabeza y dice, ¿qué acaba de decir? ¿No? Entonces, eso es lo que dice el Talmud, que no se les permitía a los judíos de Galilea leer la Torá en la sinagoga delante o públicamente. Algunos lingüistas, historiadores nos cuentan que el acento galileo, los de Galilea tenían problemas para pronunciar algunas de las vocalizaciones culturales del arameo y el hebreo de esos días. Entonces la gente reconocía esto y eso es lo que había pasado con Pedro. Otra historia en el Evangelio de Lucas y de Juan nos cuenta que le dijeron en ese momento Pedro, o no sabía su nombre, ¿no? Pero le dijeron, tu forma de hablar te delata. Es lo que le dijeron literalmente a Pedro. Tu forma de hablar te delata, tú eres Galileo. Entonces ahora las piezas están comenzando a unirse y las acusaciones tienen un poco más de peso. Tienes el testimonio de 2, 3 personas, que era suficiente como para establecer un hecho en esos días, que era Pedro uno de los discípulos de Jesús. Tienes a una persona que dice que todos lo pueden escuchar y saber que eso es natural de Galilea, y se preguntarían ¿qué hace un Galileo a las 3, 4 de la mañana en la casa de Caifás? Cuando, o sea, a 10 metros de donde está Jesús siendo juzgado, ¿no? O sea, ¿qué hace un Galileo ahí? Y Pedro, no, yo estoy acá calentando nomás porque hace frío, o sea, la única razón por la que estoy aquí es el fuego, o sea, no tiene nada que hacer Pedro ahí. Entonces la gente comenzó, tu manera de hablar de la... Y me parece interesante porque esto es un punto importante de aplicación para nosotros. Jesús dijo que nuestra boca habla de lo que hay en nuestro corazón. Literalmente Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es como si nuestra boca fuera un balde y nuestro corazón el pozo. Y lo que saca el balde es lo que hay en el pozo. Si lo que sale en el balde es agua con barro, agua turbia, eso es lo que hay en el pozo. La culpa no la tiene el balde. Eso es lo que había adentro. Jesús estaba diciendo que nuestra forma de hablar indica quiénes somos verdaderamente. Y esto es curioso porque
Pon a una persona en una circunstancia difícil. Pon a una persona en un momento de necesidad. Pon a una persona en una tragedia. Y escucha lo que sale por su boca. Escucha su discurso. Porque ahí escucharás y te darás cuenta quién es verdaderamente esa persona. Pon a Job, por ejemplo, en una de las circunstancias más caóticas y trágicas que le puede pasar a un ser humano. Perder su negocio, sus 10 hijos, su salud, su relación íntima con su esposa, todo en menos de una semana. Y Job decía: el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el nombre de Jehová. Job debe ser un hijo de Dios que confía plenamente en Él a pesar de cualquier cosa. ¿Te das cuenta? Entonces, son justamente esos momentos de dificultad los que revelan lo que hay dentro de nosotros. Y aquí Pedro fue delatado por su acento, su manera de hablar. Entonces, es mi manera de hablar la que me delata, hubiera pensado Pedro en el versículo 71. Él comenzó a maldecir y a jurar, diciendo: no conozco a este hombre de quien habláis. Entonces Pedro ahora por la tercera vez niega y dice que comenzó a maldecir y jurar. Ahora tú y yo leemos esto, pensamos a maldecir y jurar, o sea que Pedro comenzó a hablar lisuras, ¿o qué? ¿No? Comenzó a decir: si la forma de hablar, entonces como una censura, ¿no? Está pixelada la boca de Pedro mientras él decía. No es lo que dice el texto en realidad. Cuando dice que comenzó a maldecir y jurar, no quiere decir que comenzó a hablar lisuras, sino literalmente dice algo mucho peor. Comenzó a maldecir, y la palabra maldecir es la palabra griega anatemizo, y básicamente significa esto. Pedro está diciendo: yo declaro, o sea, me pongo bajo juramento y declaro que no conozco a Jesús. Y si eso es verdad, ¿no? Si fuera verdad que yo conozco a Jesús, que Dios me condene eternamente. Eso es lo que significa esa palabra. Pedro estaba poniéndose bajo la condena más dura de la divinidad al usar esa palabra. Pedro estaba diciendo que Dios me condene por la eternidad si yo conozco a Jesús. Pedro todavía estaba hablando. Nos cuentan los otros evangelios y el versículo 72 dice: el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes: que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando esto lloraba. Cantó el gallo la segunda vez. Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Ahora, es increíble porque Lucas nos dice que en ese momento, cuando cantó el gallo la segunda vez, Lucas dice que Jesús hizo contacto visual con Pedro. Lo que me parece demasiado. Pedro acababa de negar a Jesús 3 veces, tal como Jesús había predicho. El gallo acababa de cantar. Pedro, con las palabras de su boca: que Dios me condene, que Dios me condene, y de pronto se voltea y se encuentra con la mirada de Jesús, siendo interrogado por los sacerdotes a su alrededor. ¿Qué momento tan difícil? Marcos nos dice que Pedro comenzó a llorar. Lucas y Juan nos dice que Pedro lloraba amargamente. Y esa es una palabra fuerte también. Cuando dice lloraba amargamente, literalmente es una palabra que implica un dolor punzante. Es un dolor gutural, un dolor desgarrador, ese llanto. Es muy triste, pero como cuando una persona está en un funeral completamente devastada por la pérdida de un ser querido, y pocas veces he escuchado llantos como en esos momentos tan trágicos. Pero esa es la idea, un llanto desgarrador, el que Pedro comenzó a emitir en ese momento, después de haberse encontrado
no con necesariamente su negación, pero con la mirada de Jesús. Comenzó a llorar amargamente. ¿Qué encontró Pedro en esa mirada? Curioso, porque cuando Lucas nos cuenta que Jesús miró a Pedro en ese momento, utiliza una palabra que es utilizada en otros momentos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Andrés, el hermano de Simón, quien sería llamado por Jesús Pedro, va donde su hermano y le dice: hemos hallado al Mesías. Y Andrés llama a su hermano y lo trae a Jesús. Y la narrativa nos cuenta que Jesús miró a Simón y lo llamó Pedro. Jesús miró a Simón, lo miró. Esos ojos divinos que escudriñaron en un segundo toda la identidad de ese hombre. Y le dijo: tú te llamarás Pedro. Luego Jesús reafirma eso cuando estaba en Cesarea de Filipos y le dice: tú eres Pedro. Es una piedra. Por eso Jesús le pone ese nombre. Eres fuerte, eres estable. Nada más lejos de la realidad en ese momento. Jesús miró a Pedro en ese instante. Una mirada que Pedro hubiera reconocido instantáneamente. Yo soy de la convicción que lo que Pedro encontró en los ojos de Jesús esa noche no fue condenación, no fue juicio, no fue decepción, no fue sarcasmo. No creo que miró a Jesús y Jesús lo estaba mirando, escuchando el gallo todo el mundo, y Jesús mirándolo diciendo: te dije o no. No creo que eso es lo que encontró en el rostro de Jesús. Más bien, creo que encontró algo muy familiar. Una mirada de compasión, una mirada de amor, una mirada de afecto personal, una mirada que Pedro conocería muy bien. Porque probablemente fue la mirada que Pedro observó cuando estaba hundiéndose en el mar de Galilea, clamando por ayuda, ahogándose, tragando agua. Jesús se extiende caminando sobre el agua su mano y dice Marcos inmediatamente, los otros evangelios nos cuentan que Jesús sacó inmediatamente a Pedro del agua, y esa es la mirada probablemente que Pedro vio en Jesús en ese momento al alzar para estrechar la mano de Jesús y ser rescatado en ese momento. Entonces comenzó a llorar amargamente. Qué doloroso es descubrir que nosotros no somos en verdad las personas que pensamos que somos. Qué doloroso es darnos cuenta que somos más egoístas de lo que pensamos, más malhumorados de lo que nos gustaría admitir, que dejamos que nuestra vida de pensamiento vaya a lugares a los que físicamente jamás entraríamos. Y es que somos hombres y mujeres pecadores. Somos pecadores. Es lo que dice la Biblia. Todos y cada uno de nosotros hemos fallado, hemos pecado, hemos decepcionado. Pero, ¿qué vamos a hacer con esa revelación? ¿Qué vamos a hacer con el conocimiento de que hemos caído debajo del estándar? ¿Qué vamos a hacer cuando nos damos cuenta de que somos pecadores? ¿Sabes? Algunas personas deciden ponerse una máscara y esconder sus emociones, esconder la realidad de su disfunción y pretender que todo está bien. Y vienen a la iglesia y todo está bien, y comenzamos a hablar en cristiano porque nos toma poco tiempo manejar este nuevo idioma, ¿no? A mí me tomó algo de 2 años para aprendérmelo, ¿no? Y comenzamos a orar públicamente en Reina Valera, ¿no? Y entonces hemos
masterizado ese curso y ahora pretendemos que todo está bien y ponemos esta máscara para mantener el status quo, mantenemos esta máscara para permanecer en el favor ante los ojos de la gente, mantenemos esta máscara para que nadie sepa que en realidad soy una persona con fallas y fracasos y no nos gusta que la gente vea quiénes somos realmente y entonces ponemos esta fachada. Hay personas que deciden hacer eso. Hay otras personas que se sienten extremadamente decepcionadas consigo mismos y se deprimen y entran en una depresión increíble porque no pueden creer que han hecho eso otra vez, no pueden creer que han dicho eso, no puedo creer que he llegado tan lejos o tan bajo, no puedo creer, y pierden toda motivación de seguir adelante porque se han decepcionado a sí mismos. Hay gente que se pregunta cuánto tiempo puede seguir caminando por la cuerda floja. Y otros, sin embargo, permiten que esas tendencias e inclinaciones pecaminosas dicten en quién se convertiría, en qué tipo de personas se convertirán en el futuro. Hay personas que no se ponen una máscara o entran en depresión, pero abrazan ese pecado. Hay personas que su reacción es abrazar un estilo de vida de pecado. Bueno, si ya estoy aquí, si ya pequé, ya fue todo, tiro la toalla y me dedico a esto, y ahora ya no es un tropiezo, sino es un estilo de vida, y entonces adoptan un estilo de vida de pecado, porque es más fácil quedarme tendido que levantarme, es más fácil rodar en el lodo que irme a limpiar. Personas que a menudo toman esa decisión de abrazar un estilo de vida de pecado a expensas de las bendiciones y las personas más valiosas en sus vidas. ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántos abandonos en el hogar? ¿Cuántos niños dejados por sus padres? ¿Cuánto asesinato? ¿Te das cuenta? Hay diferentes tipos de reacciones que podemos tener ante la idea y la revelación de que hay pecado en nosotros. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Qué aprendemos del caso de Pedro? Te dije, este caso está registrado en 4 evangelios porque debe ser importante. Y este después es una imagen y es un ejemplo. Si Dios hizo con Pedro esto, puede hacer contigo también. Esta historia está aquí para que tú sepas que no importa cuán lejos hayas ido, cuán bajo hayas caído, cuán frecuentemente hayas pecado, tú puedes ser restaurado. Tú puedes levantarte. No por tus propias fuerzas, no por tus propios medios. Pero ¿qué debemos hacer? Quiero dejarte con 3 cosas que nos da el ejemplo del caso de Pedro. Y voy a invitar a los músicos que pasen. Primero es que debemos confesar nuestra insuficiencia. Debemos confesar que no somos suficientes, que somos disfuncionales, que necesitamos ayuda. Confesar nuestra insuficiencia. ¿Sabes? A algunas personas les toma más tiempo que a otras llegar a el punto donde reconocen que necesitan ayuda. Como Pedro, hay personas que pasan mucho tiempo aferrándose a una idea ilusoria de quiénes son. Pedro unas horas atrás había dicho: aunque todos se abandonen, yo jamás te negaré. Así tengas que morir contigo, yo no te voy a abandonar. Pedro ahí estaba aferrándose a una idea falsa de quién él era. Pedro, pensando que podía ser Pedro sin la ayuda de Dios, no,
sin la ayuda de Dios, eres simplemente Simón. Confiesa tu insuficiencia. Pablo, en el Nuevo Testamento, nos daría una epístola que nos cuenta, una carta que nos cuenta que Pablo tuvo su propia experiencia de fracaso. Él llegó al punto de darse cuenta que la ley de Dios había sido dada no para que nosotros lleguemos al cielo por nuestra obediencia o sujeción a la ley, por ser buenas personas, por ser buenos cristianos. Pablo se dio cuenta que la ley fue dada para que nosotros conozcamos el estándar de Dios. Y al conocer el estándar de Dios, nos damos cuenta que nunca podríamos llegar. Pablo nos cuenta que la ley fue introducida para que nosotros nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de un Salvador. Cuando llegó la ley, diría Pablo, yo morí, porque me hizo ver lo muerto que estaba. Pablo diría en otra de sus epístolas, cuando Jesús venga y esté cara a cara con él, yo no quiero ser encontrado en mi propia justicia, la justicia que es por las obras de la ley. Yo quiero ser encontrado en la justicia que es de Dios por la fe en Jesucristo. A algunas personas les toma más tiempo que a otras, pues, reconocer su condición verdadera, porque vivimos enamorados de la ilusión que nos hemos creado, de que somos personas espirituales, de que somos personas de la imagen que hemos creado para otras personas, pero esa imagen que hemos creado para otras personas no es verdadera, porque en lo más profundo de nuestro corazón y aún en nuestros mejores días fallamos de diversas maneras. Lo primero que necesitamos hacer es reconocer nuestra insuficiencia. Lo segundo que necesitamos hacer es recordar sus promesas. Recordar sus promesas, porque acuérdate que Jesús le había dicho a Pedro esa noche lo que iba a pasar. Por eso es que yo creo que cuando Pedro miró a Jesús en ese momento de vergüenza total, no se encontró con un rostro decepcionado. Porque si bien Pedro estaba decepcionado de sí mismo, Jesús no estaba decepcionado de Pedro. Porque en otro evangelio Jesús le había dicho esa noche algo más. Le había dicho esto: Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como el trigo, pero descuida, pero yo he orado por ti. Qué increíble saber que Dios conoce nuestras debilidades más vergonzosas y que aún así decide amarnos. Qué increíble es saber que Dios, Jesús, está orando por nosotros. Y Jesús continuó diciéndole esa noche: no solamente estoy orando por ti, Pedro, sino que cuando hayas regresado, ve y alienta a tus hermanos. Y en esa declaración Jesús está dándole una promesa. Y está diciéndole a Pedro: Pedro, me vas a fallar, vas a fracasar, vas a decepcionar a todo el mundo, pero no a mí, porque yo sé quién eres. Y a pesar de tu debilidad, a pesar de tu error, a pesar de tu fracaso y tu inconsistencia, yo todavía tengo un plan para ti. Pedro necesitaba esa noche y nosotros necesitamos esta mañana recordar las promesas de Dios. Promesas como Filipenses capítulo 1, versículo 6, que nos dice que Dios va a terminar la buena obra que ha empezado en nosotros hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que mientras tengas vida y estés en esa comunión con Dios,
puede pasar muchas cosas y puede fallar de muchas maneras, pero Él se ha comprometido, Dios ha empeñado su palabra para decirte que Él no terminaría contigo. Recuerda sus promesas. Porque las noticias para Pedro esa noche fueron decepcionantes. Al darse cuenta, yo dije que no le iba a abandonar, yo dije que no le iba a negar y lo acabo de hacer. He ido en contra de todas mis condiciones, he ido en contra de todas mis barreras, he ido en contra de todo lo que me propuse hacer. Y aún así, esas noticias no eran noticias para Jesús. Verás, nos decepcionamos a nosotros mismos porque en algún momento del camino pusimos nuestra confianza en nosotros mismos. La única forma de decepcionarte a ti mismo es si en algún momento pensaste que podías. Por eso es que no decepcionamos a Jesús, porque Él nos conoce, sabe que no podemos. Entonces, si confesamos nuestra insuficiencia y recordamos sus promesas, entonces también tenemos que declarar nuestra dependencia. Tenemos que declarar nuestra dependencia. Tenemos que tomar esta información y correr a sus brazos y decirle: Señor, este es quien soy. Y sé, porque tú me has mostrado tu palabra y tú me has mostrado personalmente que me amas. Quiero declarar que no puedo y no quiero tomar un paso más. He intentado, Señor. He intentado por mis formas. He intentado con mis esfuerzos. Y no puedo. Declara tu dependencia en el Señor. Es venir al Señor y requerir la asistencia de su Espíritu Santo todos los días para cumplir con su voluntad. No para ganar el agrado y el favor y el amor de Dios, pero porque lo tienes. Porque tienes su amor, porque tienes su agrado, porque tienes su gracia. Y en agradecimiento y en fe caminamos en su voluntad por el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Declara tu dependencia. Quiero darte un consejo práctico. El libro de Santiago dice que debemos confesar las faltas los unos a los otros para que seamos sanados. Y eso es interesante porque la confesión de pecados debe ser primordialmente con Dios. O sea, cuando nosotros decimos el pecado y confesamos a Dios todo de nuestra vida y le contamos todo, porque lo sabe todo, le contamos todo y no escondemos nada, es ahí, es con Él, a través de Jesús, que somos perdonados. Pero eso no es lo que dice Santiago. Santiago dice: confesados los pecados los unos a los otros para que sean sanados. Eso quiere decir que el proceso de sanidad, el proceso de restauración, el proceso de salir de ese lugar de estancamiento espiritual en el que te encuentras hoy, posiblemente involucra a otras personas. El consejo es este: cuéntale a otras personas. Abre tu corazón con otras personas, con hermanos o hermanas maduros en la fe. Invita a otras personas a ser parte de tu proceso de sanidad. Cuando Jesús murió en esa cruz, y lo vamos a ver en las próximas semanas, el velo del templo fue roto, partido en dos, para que podamos tener acceso a la presencia de Dios. Pero así como ahora tenemos acceso a la presencia de Dios directamente, también podemos usar esa misma transparencia para tratarnos los unos a los otros. Para no poner máscaras, para no poner fachadas, para no poner y hacer shows estresantes para mantener un estatus. No, declara tu dependencia. Cuando hacemos eso, llegamos a un lugar de paz. Cuando hacemos eso, declaramos: Señor, no soy todo lo que pensé ser, te necesito. Perdóname, lléname de tu Espíritu,
Ayúdame a caminar contigo. Ayúdame a animar a los demás. Entonces invita a otras personas a tu vida. Ábreles tu corazón. Invítales a orar por ti, a mantenerte responsable en ese proceso de sanidad. No te quedes solo, pues. Así como Jesús, aquellos de nosotros que conocemos esta verdad, no vamos a verte con ojos del juicio, porque nosotros estamos ahí contigo, somos pecadores y necesitamos de nuestro Padre, necesitamos de nuestra familia. Entonces, eso es lo que nos deja el ejemplo de Pedro, un llamado y una invitación a venir con todo lo que somos, lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, a los pies de nuestro Padre, y hallar gracia, perdón para nuestros pecados y propósito. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, Señor, hoy. Y Señor, queremos pedir que seas tú quien lava nuestras mentes, quien literalmente lava nuestras vidas. Queremos confesar nuestra insuficiencia, nuestra disfunción. Queremos recordar tus promesas y tu palabra y queremos declarar nuestra dependencia. Entonces, en esa actitud de oración vamos a adorar al Señor, pero quiero invitarte, si tú deseas declarar lo que acabamos de decir y confesar a Jesús como tu Señor y Salvador, te voy a invitar a ponerte de pie al final de la canción. Desde esa canción vamos a orar juntos. Entonces, si tú estás listo para declarar a Jesús tu Señor y Salvador, si estás listo para confesar que le necesitas, y estás listo para dejar de correr y huir, pero correr a sus brazos, entonces durante ese tiempo puedes ponerte de pie públicamente y vamos a confesar a Jesús juntos en este momento.